Buenas tardes, mi nombre es Paula Morillo. Yo le voy a hablar sobre factores de riesgo en oncología. Definiendo primeramente lo que es el cáncer, el manual de oncología lo define como el trastorno caracterizado por la alteración del equilibrio entre la proliferación y los mecanismos normales de muerte celular. Según la OMS, la palabra cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar cualquier parte del organismo y que se caracterizan por la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso que se conoce como metástasis. Definiendo lo que es factor de riesgo, el Instituto Nacional de Cáncer lo define como una condición que aumenta la probabilidad de tener una enfermedad. Es todo dato o hecho biológico de una persona inherente o adquirido que aumenta la probabilidad de padecer una patología. Es importante resaltar que el origen del cáncer es multifactorial, donde intervienen muchos factores de riesgo. ¿Cómo los vamos a hablar a continuación? Según el manual de la Sociedad Española de Oncología Médica, estos se clasifican en dos grandes grupos, siendo el primer grupo los factores modificables o exógenos y los no modificables o endógenos, siendo los modificables los más importantes ya que están asociados hasta el 90% del origen de las neoplasias. En este cuadro podemos ver cuáles son los factores de riesgo endógenos y cuáles son los factores de riesgo exógenos. Y ya vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Entre los factores de riesgo modificables hablaremos primeramente del tabaquismo, que se define por tabaquismo al consumo de productos derivados del tabaco para fumar, aspirar o masticar. Y asimismo la adicción a la nicotina, que es un potente alcaloide psicoactivo. Es la principal causa de muerte evitable en el mundo, ya que está asociado al desarrollo de múltiples enfermedades cardiovasculares, respiratorias y degenerativas, así como también las neoplásicas, como ya lo había mencionado. El tabaco es el factor exógeno modificable más importante en el desarrollo del cáncer, siendo responsable del 30% de la mortalidad de todas de las neoplasias. El riesgo del fumador para desarrollar la enfermedad es de 10 a 20 veces superior al no fumador, estando relacionado con el grado de exposición, el número de paquetes consumidos, la duración y el tipo de inhalación. El mecanismo de carcinogénesis está ampliamente estudiado, ya que se han establecido hasta 4.000 químicos conocidos en el humo del tabaco que colaboran con el desarrollo de las neoplasias, siendo las más importantes la nicotina y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Hablando un poco de las enfermedades que están asociadas al tabaquismo, primero vamos a hablar del cáncer de pulmón, que es la primera causa por cáncer en hombres en 87 países y en mujeres en 26 países. Fumar aumenta el riesgo de padecer cualquiera de las histologías de cáncer de pulmón. Está implicado en el desarrollo del 87 al 91% de los cánceres de pulmón en hombres y 57 a 86% en los cánceres de pulmón en mujeres. Los cánceres de cabeza y cuello, el de cavidad oral es la octava causa de mortalidad del cáncer en el mundo. Y el tabaquismo ha sido identificado como su principal causa, incrementando el riesgo en un 4 a 5% cuando está asociado a alcohol. Está asociado hasta en 40% de riesgo para desarrollar cáncer de cabeza y cuello, principalmente los de cavidad oral. Tenemos los cánceres de vejiga, que a nivel mundial es la séptima cáncer más común en hombres y número 17 en mujeres. Su principal factor de riesgo es el tabaquismo. Los fumadores tienen de 2 a 3 veces más probabilidad de padecerlo y este tiene su efecto carcinógeno es a través de las aminas y los hidrocarburos aromáticos que secretan a través de la orina y como éstas se depositan en la vejiga, están asociados al desarrollo de las neoplasias. Hablando del cáncer de páncreas, representa el 7% de las causas de muerte en ambos sexos. Y fumar aumenta hasta 75% el riesgo de padecer cáncer pancreático en los fumadores activos y 50% en fumadores pasivos.
Otro factor de riesgo que tenemos que hablar es el sobrepeso o la obesidad. Se define sobrepeso en adultos como el índice de masa corporal entre 25 y 29,9 y la obesidad como el índice de masa corporal igual o mayor a 30. El sobrepeso y la obesidad son responsables del 20% total de los cánceres a nivel mundial. La OMS en uno de sus últimos informes concluye que el incremento de grasa corporal aumenta el riesgo de padecer cáncer de esófago, colon, páncreas, endometrio y riñón. También estando asociado con las mujeres que padecen cáncer de mama posmenopáusica. El mecanismo fisiopatológico por el cual la obesidad incrementa el riesgo del cáncer aún es desconocido. Las mujeres posmenopáusicas en el tejido adiposo constituyen, en mujeres posmenopáusicas, el tejido adiposo constituye una fuente importante de estrógeno y la asociación entre la obesidad y el cáncer de mama de mujeres posmenopáusicas podría ser explicada por los altos niveles de estrógenos que se originan por la conversión del tejido adiposo. Hablando de la alimentación, es un factor ambiental primordial, hoy ampliamente reconocido como un determinante mayor en la incidencia de cáncer. Numerosos estudios epidemiológicos en los últimos años han intentado esclarecer la relación entre los componentes dietéticos y el desarrollo del cáncer. Hablando un poco de todos los tipos de alimentación, las grasas, hablando de las grasas, los estudios concluyen que el consumo de grasas totales no parece tener un impacto en el riesgo del cáncer. No obstante, el incremento de las ingestas calóricas conduce al incremento de peso y esto nos va a llevar a la obesidad, que es un factor de riesgo en neoplasias, como ya lo dije antes. Hablando de las carnes rojas y procesadas, el mayor efecto carcinógeno de las carnes rojas parece estar asociado al hierro hemo presente en estas. Más específicamente de los radicales libres que son liberados en su proceso de oxidación. Por otra parte, las altas temperaturas que se utilizan para su preparación parece desempeñar un papel importante, probablemente por la producción de hidratos y otros carcinógenos producidos por las proteínas en el proceso de carbonización. Hablando de de vegetales y frutas, su consumo se ha asociado a la reducción del riesgo de cánceres de faringe, laringe, pulmón, esófago, estómago y cervix. Las verduras parecen además tener un factor protector en el cáncer colon rectal. El consumo de frutas y verduras se ha asociado con la disminución de la mortalidad por causas cardiovasculares y digestivas. Y un incremento en la ingesta de fibras proveniente de esta podría prevenir hasta el 10% de los cánceres colorectales. En su último informe, uno de los últimos informes, la OMS concluye que pese a la falta de evidencia de los estudios, se debe aumentar el riesgo de aumentar la ingesta de consumo, la ingesta de frutas y verduras, debido a que disminuyen el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares y asimismo la obesidad. Los lácteos, según la OMS, en el caso del cáncer de mama en las mujeres premenopáusicas, el consumo de productos lácteos bajos en grasa se asoció con una disminución del riesgo significativo. La fibra, el resultado de los estudios concluyeron que tiene un impacto protector que desempeña el consumo de fruta en la disminución del riesgo de desarrollar cáncer, que sigue siendo discrepante. En la ingesta de frutas podría disminuir la recurrencia de pólipos adenomatosos, frenando así la cascada que conlleva al cáncer colorectal. Un análisis de corte prospectivo en 10 países concluyen que el riesgo de cáncer colorectal es inversamente proporcional a la ingesta de fibra. Hablando de las vitaminas y micronutrientes, diversos estudios observacionales y estudios prospectivos no han demostrado que su ingesta tenga algún cambio en el riesgo del cáncer.
Sin embargo, estudios observacionales concluyen que las altas concentraciones de vitamina D circulante se han asociado a la disminución del riesgo en cáncer de colon, pero siguen siendo necesarios más estudios para confirmar esta teoría. Hablando del sedentarismo, es el cuarto factor de mortalidad responsable de mortalidad. Es responsable directo del 6% de las muertes en el mundo. Se estima que los hábitos de vida relacionados con la inactividad física y la alimentación están relacionados con el 30 al 35% de las defunciones por cáncer a nivel mundial y que aproximadamente 3.2 millones de personas mueren cada año debido a la inactividad física. La OMS define como actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que requieren un gasto de energía. O bien como cualquier movimiento que usa los músculos y requiere un gasto de energía mayor al que cuando está en descanso. Hablando un poco de los cánceres que están asociados a la actividad física o los estudios que están, primeramente está el cáncer de colon, que es uno de los más estudiados en relación a la actividad física. 52 estudios epidemiológicos que examinaron la asociación entre la actividad física y el riesgo de cáncer de colon encontró una disminución del riesgo de cáncer hasta el 24% en aquellos individuos activos físicamente. Hablando del cáncer de mama, muchos estudios muestran que mujeres físicamente activas tienen un menor riesgo del cáncer de mama que las mujeres inactivas. En un estudio publicado en el año 2013 basado en 31 estudios prospectivos, la reducción promedio del riesgo del cáncer de mama asociado a la actividad física fue hasta del 12%. La práctica regular de actividad física se ha asociado a una disminución del cáncer de mama, tanto en mujeres premenopáusicas como en las mujeres posmenopáusicas. Pero es más fuerte en las mujeres posmenopáusicas. Hablando del cáncer de endometrio, diversos estudios han valorado la relación entre la actividad física y el riesgo del cáncer de endometrio. Un metaanálisis de 33 estudios concluyó que la reducción promedio del riesgo del cáncer de endometrio asociado a actividad física intensa eleva hasta el 20% la disminución, disminuye el 20%. Y ya que esto guarda relación con la obesidad. Aquí les traigo un estudio que fue publicado en junio del año 2020, un estudio canadiense donde estudian la relación entre la actividad física, la obesidad y el sedentarismo en la etiología del cáncer. Como vemos en este cuadro, tenemos que están los diferentes tipos de cáncer y la probabilidad del riesgo que aumenta o disminuye según el tipo de actividad física. Está asociado en actividad física de bajo impacto y de alto impacto. Como podemos ver aquí en el cáncer de mama, la actividad física o baja actividad física está asociado con la reducción del 9% y alta actividad física o alto nivel de actividad física disminuye hasta un 27%. En los cánceres de endometrio tenemos que del 9% en actividad física baja y en 29% en actividad física alta. En este otro cuadro podemos ver que según el tipo de cáncer, tenemos que el riesgo según el tiempo del sedentarismo. Como lo podemos ver en el cáncer de colon, tenemos que el riesgo en los pacientes sedentarios va del 28 al 44%, endometrio del 28 al 36% y en hígado del 21 al 27%. En este otro podemos ver los riesgos según el índice de masa corporal, por encima de 25 y por menos de 25, o sea, con sobrepeso. En el cáncer colorectal aumenta hasta el 30% la probabilidad de cáncer.
en los cánceres gástricos del 20 al 85%, según la índice de masa corporal, en esófago del 15 hasta el 400%, en hígado del 50 al 80%, y como ya lo había mencionado, que en endometrio es altísima la probabilidad, está asociado entre la obesidad y el índice de masa corporal. Hablando ahora del consumo de alcohol, desde hace años se reconoce como uno de los principales responsables de patología y de mortalidad en el hombre. Como factor de riesgo modificable, la reducción de su uso es crucial en la prevención de enfermedades. Entre estas, el cáncer. Existen suficientes pruebas, estudios que avalan que es uno de los juega un papel importante en el desarrollo de cáncer escamoso de la cavidad oral, laringe y esófago. Aparte está asociado en los cánceres de hígado, colon, recto y mama en mujeres. Esto tiene diferentes vías biológicas por las cuales el alcohol puede aumentar el riesgo de cáncer. El mecanismo exacto es desconocido y probablemente varía en función a la localización tumoral. Las principales vías es el metabolismo del etanol hacia su carcinógeno, que es el acetaldehído, que forma aductos. Aducto se define como un complejo que se forma cuando un químico se une a una molécula biológica como el ADN o la proteína. En este caso, forma aductos con el ADN. Y existen otras vías, como donde se afectan los niveles séricos de hormonas, y tiene una fuerte interacción con el consumo del tabaco, particularmente en términos de sus efectos carcinógenos sobre la cavidad oral y del esófago. Aquí actúan como solvente de los carcinógenos del tabaco. Hablando un poco de los tipos de cáncer que está asociado al alcoholismo, tenemos que los cánceres de vía aéreos digestivas, existe una relación clara entre la ingesta del alcohol y el riesgo de desarrollar tumores de las áreas aerodigestivas superiores. También constataron que la interacción sinérgica entre la ingesta del alcohol y el cigarrillo como un riesgo aumentado hasta 14 veces en los individuos muy fumadores y bebedores. En hombres con ingestas relativamente altas de alcohol, llámese más de 60 gramos sobre decilitro por día, el riesgo es aproximadamente de 3 veces más que en los individuos no bebedores para desarrollar este tipo de cáncer. Ninguno de los estudios se pudo establecer una diferencia entre el tipo de alcohol. Hay varios estudios donde se tratan de establecer la diferencia entre la cerveza, el vino y los otros licores, pero no pudieron establecer algo concreto. Hablando ahora del cáncer colorectal, decimos que el alcohol se correlaciona de modo consistente con un mayor riesgo de adenomas colorectales que son la lesión precursora del cáncer. Además, varios estudios sugieren que el riesgo aumentado de cáncer por efecto del alcohol ocurre predominantemente en colon distal y recto. En el hepatocarcinoma, este está ligado al consumo de alcohol, principalmente por el desarrollo de la cirrosis, que es la causa principal de cáncer hepático. Incluso en pequeñas cantidades puede exacerbar el riesgo de hepatocarcinoma en pacientes donde tenemos asociado el virus de hepatitis B o C. En las mujeres que consumen más de 14 bebidas alcohólicas por semana, el aumento del riesgo para padecer cáncer de hepatocarcinoma aumenta hasta el 70%. Y la cirrosis alcohólica se asocia con aproximadamente el 15% de todos los hepatocarcinomas. En cáncer de mama existe numerosa evidencia
científicas sobre el mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres que consumen alcohol, tanto en ingestas bajas como en ingestas altas, en comparación con mujeres que no, que son abstemias. El riesgo es proporcional a la cantidad de alcohol ingerida y aumenta con solo 3 bebidas alcohólicas a la semana. El riesgo es proporcional a la cantidad de alcohol ingerido y aumenta, como ya lo había mencionado, aumenta según las copas por semana. Hablando del cáncer gástrico, los estudios concluyeron que la evidencia de la asociación entre el cáncer gástrico y la toma de alcohol era limitada y no se podían realizar conclusiones definitivas, pero establecieron que las posibles explicaciones podrían ser por la ulceración crónica de la mucosa gástrica, aparte que puede estar asociado con Helicobacter pylori, tabaquismo y la dieta. El alcohol puede provocar daño mecánico directo, como ya lo había mencionado, o indirecto, según la dosis en el epitelio gástrico, que aumentando así la secreción ácida que puede inducir a daño de la mucosa. En el cáncer de páncreas existe evidencia creciente de la relación entre la toma de alcohol y el cáncer de páncreas. La ingesta alcohólica elevada está ligada a la pancreatitis crónica, que es el factor de riesgo bien establecido en el cáncer de páncreas. El tabaquismo es otro factor de riesgo establecido en cáncer de páncreas y está frecuentemente asociado con la ingesta alcohólica, como ya lo he mencionado en varias oportunidades. El cáncer de pulmón, los datos no son claros en cuanto a la relación entre el cáncer de pulmón, ya que existe una importante asociación entre el tabaquismo y la ingesta alcohólica. O sea, estos generalmente van de la mano. Otro factor de riesgo en el grupo de los modificables es la exposición al sol. La radiación ultravioleta es el agente carcinógeno más importante en los diferentes tipos de cáncer de piel. La radiación la podemos recibir a través de fuentes naturales, como tenemos la exposición al sol, o a través de exposiciones de fuentes artificiales, que son las cabinas de bronceado. La radiación ultravioleta es importante definir que representa el 5% de toda la radiación solar. Se dividen en 3 grupos los tipos de rayos UV. Tenemos que los rayos UVA, la longitud de onda, esto va a depender de la longitud de la onda, que en el rayo UVA son de 320 a 400. Las radiaciones ultravioletas B, la longitud va de 200 a 290 a 320, o sea, en menor proporción. Y en los rayos UVC, la longitud de onda son de 100 a 290. Los rayos C tienen una penetración en la piel muy escasa, pero muy enérgica. En las condiciones normales se absorbe por la capa de ozono y no llega a la superficie terrestre. Los rayos UVB tienen menor penetración que los rayos UVA, pero son 1000 veces más eficaces que los rayos UVA para producir alteraciones del ADN. Es importante, esto ya lo voy a explicar, que en general, en cuanto más corta sea la longitud de la onda de la radiación, menor es su poder de penetración en la piel, pero mayor es su energía. Y por lo tanto, los mayores efectos biológicos que producen. En general, las lámparas, es importante hablar que las lámparas empleadas para los bronceados tienen que tener generalmente UVA. Está prohibido a nivel mundial que, las cabinas de bronceado tengan rayos UVB o UVC, en vista que estos producen mayor daño en el ADN. Debemos tener en cuenta que los daños de la radiación ultravioleta se acumulan a lo largo de la vida y van a tener también, van a depender, el desarrollo de cáncer de piel también va a depender del fenotipo del individuo.
Se recomienda que se debe evitar la exposición al sol en horas del mediodía, se debe usar sombrero y gafas y se debe estar generalmente en espacios cerrados donde no estemos en contacto con los rayos ultravioleta. También, así como también el uso de protector solar. Entre los riesgos ocupacionales y ambientales, la OMS estima que los factores ambientales, incluyendo los factores de riesgo, generan un promedio del 19% del cáncer a nivel mundial. Esto implica aproximadamente que hay 1.3 millones de muertes por año en el mundo de cáncer que está asociado a los riesgos ocupacionales o ambientales. Se han revisado aproximadamente 900 agentes carcinógenos y se han asociado en diferentes grupos. Se han revisado 900 y se han establecido que 120 se han clasificado como grupo 1, que grupo 1 son carcinógenos para los seres humanos. Grupo 2A, que probablemente sea carcinógeno. 2B, posiblemente carcinógeno para los seres humanos. El grupo 3, casi clasificable en cuanto a carcinogenia en los seres humanos, porque no hay estudios que lo avalen. Y el 4, que sea probablemente no carcinógeno en humanos. De todos estos, es importante porque esto generalmente se asocia que el grupo 1 está prohibido. Ya vamos a ver cuáles son. Sin embargo, existen factores que igual se siguen utilizando cuando se conoce que son del grupo 1. Tenemos que el amianto o asbesto es el carcinógeno laboral por excelencia. Es un grupo de minerales que está en la naturaleza y que se agrupa en fibras muy resistentes y dúctiles, por lo que se ha empleado en la producción de azulejos, tejas, baldosas y cemento. Y aparte es un gran aislante térmico y acústico que no conduce electricidad y se ha asociado ampliamente en la construcción civil y naval, como aislante de tuberías, calderas, frenos de automóviles y en los recubrimientos de techos y paredes. Esta es la causa de su principal neoplasia asociada es el mesotelioma pleural o peritoneal. Aparte, está asociado a cáncer de pulmón, laringe y ovario. Además, que se sospecha en el cáncer de estómago, colon rectal y otras localizaciones. Hablando un poco del mesotelioma, es un tipo de cáncer muy raro y comúnmente está asociado al asbesto y al tabaquismo, así como también como el cáncer de pulmón. Por eso es que los trabajadores que son, aparte que están expuestos al asbesto y son fumadores, tienen 3 veces más probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón o mesotelioma. Otro de los productos químicos es la pintura, que está asociado al cáncer de pulmón, de vejiga, leucemia infantil por exposición materna. Pero ha resultado imposible identificar una sola sustancia que sea como cancerígeno, en vista que este está compuesto aproximadamente, o sea, por unas 1000 sustancias como pigmentos, disolventes, aditivos, aglutinantes. Por ello es que contienen numerosas sustancias clasificadas como carcinógenas tipo 1. El benceno es un carcinógeno humano del grupo 1 que se utiliza industrialmente para producir diversos tipos de materiales como gomas, plásticos, detergentes. También está en el tabaco, el petróleo y la gasolina. La exposición humana se produce a través de la contaminación del aire urbano por las emisiones de los vehículos, de las industrias, las estaciones de servicio y el humo del tabaco. Los espectros electromagnéticos, tenemos que lo más importante, es un rango de lo que los tipos de radiación electromagnética en función de la longitud de la onda de frecuencia, como ya lo había mencionado en los rayos UV, o de su energía. Para la salud humana es de interés los rayos ionizantes, que son los rayos X y el radón, las ultravioletas, como ya lo he mencionado, que es la radiación solar, y las cámaras de bronceado, y las que están asociadas a campos magnéticos de baja frecuencia, como los aparatos electrónicos.
Tenemos que el gas radón se produce en un proceso normal de desintegración del radio 226 y la exposición de las personas se produce por la inhalación de este gas, que se produce en el suelo y se acumula en el interior de los edificios y particularmente en los sótanos, garajes y plantas bajas de las viviendas. Es un factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer de pulmón y además se sospecha que está asociado al cáncer linfático. En este cuadro podemos ver a cuál órgano está asociado los diferentes compuestos químicos y en qué industria se utiliza. Hablando ahora de los factores de riesgo modificables, tenemos las infecciones, que están relacionados con la aparición del 15 al 20% de los tumores malignos. Algunos virus, bacterias y parásitos han sido identificados como factor de riesgo en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Tenemos que el virus de papiloma humano es uno de los virus más importantes en estos factores de riesgo. Es la familia de un papilovirus que infecta exclusivamente al humano. Es la infección más frecuente de transmisión sexual, aunque en la mayor parte de los casos es curada por el sistema inmunitario. En un pequeño porcentaje puede desarrollar cáncer de cervix, anal y orofaringe. Hay diferentes tipos de BPH que se clasifican como de bajo riesgo, que son responsables del 90% de las verrugas que encontramos, que es la clínica generalmente de estos pacientes, y los de alto riesgo está asociado en un 70% de los carcinomas cervicales, siendo los más frecuentes los serotipos 16 y 18. Los factores de riesgo asociados a la infección del VPH son la edad temprana de la primera relación sexual, el número elevado de parejas, el tabaquismo, la historia de infección de un herpes simple y las relaciones sexuales sin métodos de barrera. Alrededor del 75% de las mujeres sexualmente activas desarrollan una infección por VPH, pero en la mayoría se resolverá espontáneamente. Se han desarrollado varias vacunas frente a la infección, siendo las dos más comercializadas la cuatrivalente, que tiene una protección de los serotipos 6, 11, 16 y 18, y la bivalente, que solo protege contra el serotipo 16 y 18, que son los de alto riesgo. Se ha demostrado que la vacunación previene la enfermedad de cuello uterino, incluyendo las lesiones los NIC y los carcinomas in situ. Se recomienda la administración en las niñas de 9 a 13 años antes de la primera relación sexual. Los virus de hepatitis C y B, tenemos que los virus son un pequeño porcentaje de estos virus evolucionan a hepatitis fulminante, y hay una parte que la fase crónica puede ser asintomática o bien evolucionar que producen cirrosis, siendo el principal factor de riesgo para desarrollar Hablando ahora del virus de VPH, en las personas infectadas por VPH, además de la infección, suele coexistir otros factores que contribuyen con el desarrollo de neoplasia, como es la inmunosupresión, los efectos del virus, coinfección con otros virus oncogénicos, factores ambientales y posiblemente el tratamiento antirretroviral. En este está asociado el sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin y los carcinomas de cervix. El virus de Epstein-Barr, que está asociado con la aparición de neoplasias malignas asociadas a las células B, a los linfocitos B, como el linfoma post-trasplante, el linfoma de Burkitt, que es un tipo de linfoma no Hodgkin agresivo, común en los niños, es común solo en niños y jóvenes. Y el linfoma de Hodgkin o neoplasias epiteliales como el carcinoma de nasofaringe y algunos carcinomas gástricos. El Helicobacter pylori
que está asociado al carcinoma gástrico y linfoma de tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica por efectos inflamatorios directos que se producen lesiones de la mucosa y aparte producen alteraciones moleculares en las células del epitelio gástrico. Hablando de esquitosoma aetobium, es un parásito que está asociado a los cánceres de vejiga, favoreciendo su aparición por el daño epitelial, la inflamación crónica y el estrés oxidativo que causa. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo no modificables. En el cáncer es consecuencia, como ya lo había dicho, es consecuencia de la suma de diferentes factores de riesgo ambientales y biológicos y genéticos. Estos últimos, este grupo, los factores no modificables, constituyen solo el 10% de los factores de riesgo, del origen, pues, de las neoplasias. Hablando primeramente del sexo, la incidencia, agresividad y pronóstico de una enfermedad oncológica presenta diferencia en función al sexo. Según estudios que se publicó en el 2012, el número de muertes por cáncer fue de 1.75 millones y fue 56% en hombres y 44% en mujeres. En la mujer representa mayor supervivencia en diferentes tipos de cáncer en estudios, tanto en Europa como en América. El estudio Eurocare se describe que la ventaja de supervivencia del sexo femenino es en 16 de 26 tipos de cáncer, siendo además esta superioridad marcada en cáncer de melanoma maligno, que tiende a ser más agresivo en hombres. Hablando ahora de la edad, es el factor de riesgo no modificable más importante para cáncer. En general, aunque hay determinados tumores que están asociados a la juventud, como los seminomas y los linfomas, o en la infancia, como el neuroblastoma, por lo general la incidencia de cáncer aumenta con la edad, siendo su máximo punto entre los 65 y los 75 años. Hablando ahora de la raza, la incidencia de cáncer varía según la raza y la etnia. Estos son factores predictores de supervivencia. El cáncer de esófago y gástrico es más frecuente en la población asiática, el cáncer de colon en los caucásicos y el colangiocarcinoma en los hispanoamericanos. El cáncer de próstata presenta mayor incidencia e inmortalidad en los hombres de origen africano, y el cáncer de cervix lo hace en las mujeres de raza negra. Este es un estudio que fue publicado en una revista cubana en octubre del 2021, donde ellos establecen las características clínicas y epidemiológicas del cáncer de testículo y su manejo terapéutico. Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, el cual se ejecutó en un periodo comprendido del 2010 al 2019 en la provincia de Pinar del Río. El estudio quedó constituido por el total de pacientes diagnosticados con cáncer de testículo, que fueron 17, y tratados en ese centro oncológico. Es importante, ellos publican esto en vista de que de los 17 pacientes, 16 pacientes eran de raza blanca y solo uno era de raza negra. Ellos establecen que la incidencia de cáncer de testículo es mayor en pacientes de raza blanca. Otro factor de riesgo sería la altura, donde estudios epidemiológicos han descrito que las personas altas presentan un mayor riesgo de cáncer. Numerosas publicaciones describen esta asociación en diferentes tipos tumorales, como el cáncer de ovario, páncreas, tiroides y riñón. Sin embargo, no está claro si este riesgo asociado a la altura puede estar ligado a otros factores, como las que ya habían mencionado. Alteraciones genéticas, del 5 al 10% de los casos pueden
puede identificar una alteración genética heredada que justifique la aparición de la enfermedad, aunque del 15 al 20% de la familia existe un agregado familiar. Las principales síndromes de cáncer hereditario son el cáncer de mama, cáncer de ovario hereditario, cáncer de colon no polipósico o síndrome de Lynch y poliposis adenomatosa familiar. Tenemos otro grupo de factores que son los factores parcialmente modificables, que son los cánceres más investigados de este grupo, son aquellos que a menudo presentan receptores hormonales en la superficie de las células cancerosas, como los originados en la mama y en la próstata. Y también son pertenecientes a órganos que poseen funciones de la reproducción. Hablando del cáncer de mama, en esto tenemos que está asociado a la exposición de hormonas endógenas, como lo he dicho a lo largo de todo el seminario. Muchos de los factores de riesgo están asociados de forma directa o indirecta con los niveles de estrógeno, que son principalmente el estradiol y el estroma. La principal fuente de producción son los ovarios en las mujeres premenopáusicas y la aromatización de los andrógenos débiles en las pacientes posmenopáusicas. La obesidad y la ganancia de peso, como ya lo dije, se correlaciona con el aumento de los estrógenos en las mujeres posmenopáusicas. Y la menarquia precoz o la menopausia tardía se correlaciona con el riesgo del cáncer de mama, ya que se estima que por cada 2 años de adelanto de la menarquia, el riesgo de cáncer de mama incrementa en un 10% y por cada 5 años de retraso en la menopausia se incrementa hasta un 17%. Los anticonceptivos orales es un tema controversial, ya que existen múltiples estudios que concluyen resultados diferentes. Sin embargo, los anticonceptivos orales que solo contienen progestágenos no se ha asociado en riesgo de cáncer de mama, pero tienen otros efectos adversos. La nulliparidad es un factor de riesgo que está asociado, que se evidencia que las mujeres que no tienen hijos antes de los 35 años tienen un aumento de la probabilidad de padecer cáncer de mama. La lactancia materna se identifica como un factor protector. Por cada 12 meses de lactancia hubo una reducción de hasta 4.3% del riesgo relativo de padecer cáncer de mama. La lactancia reducida o inexistente de los países industrializados podría explicar una buena parte del incremento de la incidencia de la mama con respecto a los países en vías de desarrollo, donde la tasa de lactancia materna es más alta. En los cánceres de próstata, algunos estudios realizados al respecto presentan resultados discordantes. Un metaanálisis reciente encuentra que los varones sin hijos presentan un riesgo menor del cáncer de próstata. Aunque los estudios incluidos es importante, pues. Una de las hipótesis que se ha postulado es que en muchos casos la ausencia la ausencia de descendencia se debe a infertilidad, que puede estar asociada a niveles bajos de andrógeno y por lo tanto no hay baja estímulo de la próstata. La actividad sexual se ha relacionado con mayor riesgo de cáncer de próstata mediante varios mecanismos patógenos, uno de los cuales es la exposición a enfermedades de transmisión sexual. Se ha hipotetizado que las enfermedades de transmisión sexual pueden contribuir al desarrollo de cáncer de próstata por inflamación local y pueden conllevar al desarrollo de alguna neoplasia. Hay numerosos estudios de casos y controles que han evaluado el papel de las enfermedades de transmisión sexual, pero sus resultados generalmente son contradictorios. La frecuencia eyaculatoria también ha sido objeto de estudio, que se basa en una hipótesis de que el menor grupo de eyaculaciones hace que los carcinógenos permanezcan más tiempo en contacto con el tejido prostático, promoviendo así displasias del epitelio glandular. Ahora vamos a hablar de las enfermedades premalignas. Tenemos que se conocen como un grupo de enfermedades aquellas lesiones patológicas que tienen capacidad de progresar o de transformarse a malignas. Primeramente vamos a hablar de los pólipos y adenomas del colon y recto,
que son protuberancias de la mucosa colónica en el interior de la luz, generalmente asintomáticos. La mayoría de los pólipos neoplásicos son adenomas y por lo tanto son potencialmente malignos, pues. La mayoría de los carcinomas colorectales se originan a partir de un adenoma, pero solo el 5% o incluso menos progresan a cáncer en un tiempo estimado de 7 a 10 años. Los principales factores de riesgo de displasias de alto grado y cáncer son las histologías vellosas, el tamaño, cuando son mayores a 1 centímetro, y la presencia de displasia de alto grado, así como el número de pólipos. Tenemos que las lesiones premalignas en mama se distinguen varios grupos que son no proliferativas, lesiones proliferativas sin atipia, lesiones proliferativas con atipia, y se establecen según el riesgo. Tenemos que son sin riesgo, con riesgo leve, moderado o elevado. En riesgo leve son los cambios fibroquísticos, ectasia ductal, hiperplasia ductal leve. Tenemos en riesgo leve, sí, hiperplasia ductal moderada, fibroadenoma, adenosis. En el moderado tenemos hiperplasia ductal con atipia, hiperplasia lobulillar con atipia. Y de riesgo elevado tenemos el carcinoma ductal in situ y el carcinoma lobulillar in situ. Hablando ahora de las enfermedades premalignas del cuello uterino, tenemos que en el espectro de epitelios escamosos anormales, que comprenden desde los epitelios con alteraciones en la estructuración y la maduración, pero que están bien diferenciados. Se definen 3 grupos. Tenemos que el NIC1 es más prevalente entre los 28 y los 20 y 28 años, mientras que el NIC2 del 28 a 40 años. El carcinoma in situ generalmente de 35 a 40 años, y estos tienen el NIC1 un 1% de progresión a carcinoma invasor, el NIC2 5% de progresión y el NIC3 12% de progresión. Tenemos por último las leucoplasias, que son enfermedades, son lesiones premalignas de la cavidad oral más frecuentes, hasta el 85%. Se define como una placa blanca sobre la mucosa oral, no eliminable mediante el raspado, que no puede establecerse otro tipo de diagnóstico. Se da en mayores de 40 años y está asociado principalmente al hábito tabáquico. Crece de forma exponencial en presencia de cuando hay tabaquismo y su prevalencia es mayor en edades avanzadas. Traigo un estudio que fue realizado en Francia y fue publicado en julio del 2021, donde se establece la relación entre el alcohol y el cáncer. Aquí podemos ver que ellos establecen que de todos los cánceres, el 26%, o sea que el riesgo está asociado más en cáncer de esófago, seguido por el cáncer de hígado y el cáncer de mama, que serían los 3 tipos de cáncer, los de cavidad oral, los de hígado y los de mama, los que están más asociados a la ingesta de alcohol. Posteriormente le sigue el cáncer de colon, de cavidad oral, recto, faringe y laringe. Gracias.